3 testigos. Una cama. Un documento que decidió el destino de Europa. La noche es fría. Es 2 de febrero de 1502. En la cámara nupcial no hay música. No hay risas. Solo respiraciones tensas. Un notario observa desde la sombra. Tiene la pluma lista. La mano le tiembla. Un médico mira el cuerpo de la duquesa como si fuera un informe. Un emisario del rey cuenta los minutos en silencio. No es una noche de bodas. Es una inspección. Una auditoría del cuerpo de una mujer. Cada suspiro será convertido en frase legal. Cada mancha en la sábana será prueba de estado. En la cama está Lucrecia Borgia. 22 años. El cabello pegado a la frente por el sudor. Las piernas le tiemblan. La piel arde por el roce. La boca está mordida hasta casi sangrar. Pero sus ojos no muestran derrota. No hay súplica. No hay vacío. Hay cálculo. Hay memoria. Ella sabe que todos la miran como ganado. Pero también sabe algo más. Si su cuerpo va a ser el campo de batalla, al menos ella decidirá cómo ganar la guerra. Sin embargo, para entender cómo llegó a esa cama vigilada, hay que volver al Vaticano. Al lugar donde su historia empezó como simple mercancía. No nació niña, nació inversión. La historia sigue. Y antes de avanzar, pregunto algo: ¿cómo se fabrica a una mujer capaz de resistir un mundo que quiere romperla? Todo empezó con su padre, Rodrigo Borgia. Para él, Lucrecia no era hija. Era una estrategia. Desde los 4 años la entrenó como arma política. No canciones. No juegos. Solo lecciones frías. ¿Por qué tanta dureza? Porque en su casa las mujeres no crecían, se preparaban. Aprendió idiomas como quien junta herramientas: italiano, español, francés, latín. Y uno más peligroso: el silencio que observa. Su belleza llegó temprano. Y en vez de protegerla, la convirtió en moneda. A los 11 años la vendieron en su primer matrimonio. Un hombre mayor. Un contrato más que un esposo. Un acuerdo sin cariño, sin elección. Y aquí surge otra pregunta: ¿qué aprende una niña cuando su valor se mide en ducados? Aprende que la humillación no mata, pero transforma. Y esa transformación recién comenzaba. Porque su segundo matrimonio no solo le trajo amor, también la pérdida que marcaría su destino. Incluso las piezas más valiosas, a veces creen que pueden amar. Después de ser usada como moneda, uno pensaría que Lucrecia ya no podía sentir nada. Pero aquí surge la pregunta: ¿qué pasa cuando una vida llena de transacciones encuentra, por fin, algo real? Su segundo matrimonio fue diferente. El elegido era Alfonso de Aragón. Joven. Dulce. Respetuoso. El único hombre que no la miró como mercancía, sino como mujer. Con él, Lucrecia descubrió algo nuevo: seguridad. Un espacio donde podía respirar sin miedo. Un amor que no estaba firmado con tinta, sino con pequeños gestos. Tuvieron un hijo, Rodrigo. Un niño que por primera vez le hizo creer que tal vez su vida podía ser algo más que obedecer. Pero el Vaticano nunca perdona la felicidad que no controla. Aquí pregunto otra cosa: ¿qué hace el poder cuando ve a una mujer demasiado feliz? La destruye. Una noche, mientras Alfonso sanaba de un ataque, alguien entró en silencio. La seda apretó su cuello. La respiración se apagó. Lucrecia encontró su cuerpo al amanecer. No lloró. No gritó. Solo entendió. Ese cadáver frío le enseñó su segunda gran lección: el amor no pertenece a los Borgia. Una viuda joven no llora, cotiza. Tras la muerte de Alfonso de Aragón, una pregunta golpea directo: ¿qué hace Roma con una mujer libre,
aunque sea solo por unos meses? La convierte en negocio. El Vaticano se transformó en una sala de subastas. Incienso, mármol, documentos sellados. Cada embajador llegaba con ofertas, dotes, promesas. No buscaban a Lucrecia, buscaban lo que una Borgia podía comprar, unir o destruir. Pero entre todos los interesados, uno brillaba por encima. Ferrara. Rica, estratégica, poderosa. Una ciudad que controlaba rutas, cañones y alianzas. Y su príncipe, Alfonso de Este, no vino a cortejar. Vino a negociar. Vino con condiciones frías como acero. Aquí surge otra pregunta: ¿qué exige un hombre que no quiere dudas en su matrimonio político? Pruebas. Pruebas del cuerpo. Pruebas de la consumación. Alfonso impuso una cláusula brutal: la unión debía ser documentada, certificada y observada por testigos oficiales. Una noche convertida en expediente. Una intimidad convertida en acto público. Pero lo que nadie esperaba era esto. Lucrecia no sería la víctima de esa cláusula, sería su arquitecta. Cuando un cuerpo viaja como mercancía, una mente viaja como arma. Después de la cláusula humillante, una pregunta queda flotando: ¿qué hace una mujer inteligente cuando no puede elegir su destino? Lo prepara. Lucrecia salió de Roma escoltada por 100 jinetes papales. Era un desfile más que un viaje. La gente salía a verla pasar. Algunos la insultaban. Otros la señalaban. Pocos entendían que detrás de su postura calmada había cálculo puro. Cada ciudad la observaba como objeto. Ella los observaba como mapas. 2 semanas más tarde, llegó a las puertas de Ferrara. Y ahí ocurrió el primer choque silencioso. Alfonso de Este la esperaba montado en su caballo. No sonrió. No la saludó con afecto. Solo la miró con la precisión de un soldado que evalúa un arma nueva. ¿Y qué hizo Lucrecia? Devolvió la mirada sin bajar los ojos. En ese instante ambos entendieron algo peligroso: no eran presa y cazador, eran 2 depredadores midiendo territorio. Entre ellos nació un respeto frío, casi instintivo. Un reconocimiento que ningún testigo supo leer. Y esto es lo más importante. La noche antes del contrato, hicieron un pacto que ningún testigo registró. Los grandes matrimonios no empiezan con amor, empiezan con conspiración. Después de ese primer choque silencioso en las puertas de Ferrara, surge una pregunta inevitable: ¿qué pasa cuando 2 mentes iguales se reconocen como aliados potenciales? Esa noche, el palacio estaba en calma. Pero ellos no. Lucrecia y Alfonso se encontraron lejos de los guardias, lejos de los notarios, lejos de las reglas. Por primera vez pudieron hablar sin ser observados. Compartieron ideas, dudas, miedos. Ambos entendían el juego. Ambos conocían la hipocresía de Roma. Ambos sabían que su matrimonio no sería un cuento, sería un campo de batalla político. Y aquí viene otra pregunta, que une más a 2 desconocidos: ¿el romance, o la necesidad de sobrevivir? Su conversación fue fría y brillante. Cínica, pero sincera. Descubrieron que tenían la misma arma, una inteligencia afilada. Cuando Alfonso se inclinó para besarla, no fue un gesto romántico. Fue un acuerdo. Un tratado silencioso entre 2 estrategas. Mientras los sirvientes preparaban aceites, sábanas y documentos, ellos preparaban algo mucho más peligroso: un plan compartido. Porque la noche que se acercaba no sería íntima. Sería pública. Sería humillante. Sería observada por testigos listos para convertir su cuerpo en informe. Pero había algo que nadie podía anticipar. Nada podía preparar sus cuerpos para el espectáculo que vendría. 3 actos. 3 testigos. Una humillación que se convirtió en arma. La noche llegó.
Y antes de entrar a esa habitación, surge la pregunta, ¿cómo se enfrenta una pareja a un ritual diseñado para destruirlos? Los testigos ya estaban listos. El notario con su pluma. El médico con sus instrumentos. El emisario con órdenes de no perder detalle. Todos escondidos detrás de un biombo. Todos esperando convertir cada sonido en documento. A las 11, encendieron la primera vela. El espectáculo empezó. El primer acto fue torpe. Dos cuerpos tensos, vigilados, casi mecánicos. Pero algo inesperado ocurrió. Entre susurros y respiraciones controladas, Lucrecia y Alfonso encontraron un ritmo propio. No era pasión. Era reconocimiento. Eran dos aliados actuando bajo presión y actuando bien. El notario registró cada minuto. El médico confirmó las pruebas. El emisario escribió su reporte. El acto estaba cumplido. Pero el segundo acto cambió todo. Aquí pregunto algo directo, ¿qué pasa cuando una mujer decide que no será objeto, sino fuerza? Lucrecia tomó control. Marcó el ritmo. Imponía el movimiento. Demostraba que incluso en la humillación podía gobernar. El poder cambió de manos. Los testigos oían gemidos, pero no entendían que aquello ya no era obediencia, era estrategia pura. El notario escribió colaboración activa. No sabía que estaba documentando algo más grande, la creación de un nuevo tipo de poder compartido. Y aún así, lo más importante aún no había ocurrido. Porque el tercer acto no sería solo una prueba, sería una revelación. El poder nace en silencio y a veces entre sábanas. Después del segundo acto, solo quedaba uno. Y antes de comenzar, surge una pregunta inevitable, ¿qué ocurre cuando dos cuerpos cansados descubren que ya no actúan, sino que se reconocen? El tercer acto empezó con dolor. La piel ardía. Los músculos temblaban. La respiración era un esfuerzo. Alfonso apenas mantenía la fuerza. Lucrecia sentía cada roce como una herida. Y aún así, avanzaron juntos. No por obligación. No por los testigos. Sino porque en ese momento entendieron algo que nadie más podía ver, estaban dejando de ser víctimas del sistema y estaban empezando a ser socios. No fue un acto romántico. Fue un pacto. Una promesa silenciosa entre dos personas que habían aprendido a sobrevivir solas, y que ahora descubrían que podían sobrevivir mejor juntas. Cuando todo terminó, la última vela moría. Los testigos firmaron los documentos. El notario los selló. El médico confirmó las evidencias. El emisario escribió su informe final. Pero lo real ocurrió después. Cuando la habitación quedó vacía. Lucrecia y Alfonso se miraron a los ojos. Exhaustos. Marcados. Pero conscientes de que ya no eran dos extraños obligados. Sonrieron. Una sonrisa pequeña, peligrosa. La sonrisa de quienes acaban de formar una alianza secreta. Una alianza que nadie registró. Una alianza que ningún documento podía describir. Roma celebró el tratado, sin imaginar que la verdadera alianza no estaba en el pergamino. Cuando dos inteligencias se unen, el mapa cambia. Después de aquella noche, una pregunta se vuelve inevitable: ¿qué hacen dos personas que ya han sobrevivido a la peor humillación? La usan como impulso. Desde el primer día en Ferrara, Lucrecia y Alfonso demostraron algo que nadie esperaba. Su unión no era decorativa. Era estratégica. Era eficaz. Era peligrosa para cualquiera que quisiera enfrentarlos. Lucrecia tomó el control silencioso de la corte. Suave con las palabras, afilada con la mente. Creó redes de información que llegaban a todas partes. Poetas, mensajeros, artistas, comerciantes, todos le hablaban, todos la respetaban.
Ella sabía lo que ocurría en cada sala antes de entrar. Y Alfonso se ocupó del exterior. Industria. Armas. Ingenieros. Fortificaciones capaces de detener ejércitos enteros. Cañones que cambiaron la guerra italiana. Ferrara dejó de ser una ciudad y se convirtió en una potencia. Aquí surge otra pregunta: ¿qué pasa cuando un matrimonio deja de ser cama y se convierte en comando? Nace una alianza que ninguna otra familia del Renacimiento pudo igualar. Dos mentes trabajando juntas. Dos voluntades que no competían, sino que se reforzaban. Ferrara prosperó porque ellos prosperaron. Juntos. Sin fingir. Sin máscaras. Pero incluso las alianzas perfectas tienen un límite. Y el tiempo no perdona a nadie. Porque ni siquiera ellos podían detener lo que estaba por venir. El poder real no deja monumentos, deja advertencias. Después de años construyendo Ferrara juntos, surge una pregunta dolorosa: ¿qué queda cuando una alianza perfecta empieza a perder la batalla contra el tiempo? El primer gran fruto de su unión fue su hijo Ercole. Un heredero nacido no de obediencia, sino de elección. Por primera vez, Lucrecia fue madre sin miedo. Por primera vez, Alfonso cuidó a una mujer no por conveniencia, sino por respeto profundo. Pero en 1519, su cuerpo no pudo más. Lucrecia murió a los 39 años. Y en ese momento, Alfonso dejó de ser duque. Fue simplemente un hombre que había perdido a su igual. Aquí surge otra pregunta: ¿cómo se honra a alguien que te enseñó a sobrevivir? Alfonso eligió un acto silencioso y devastador. Tomó los documentos de aquella noche, las pruebas, las firmas, los informes, toda la humillación que había marcado el inicio de su unión, y los destruyó. No quería que el mundo recordara a su esposa como mercancía. Quería que la recordaran como arquitecta de poder. Su legado sigue vivo hoy. Porque seguimos viendo cómo los cuerpos ajenos se documentan, cómo la privacidad se vende, cómo el control invade lo íntimo. Y aún así, siempre surge alguien como ella. Alguien que convierte la vigilancia en estrategia. La humillación en fuerza. El sistema en trampolín. Porque mientras existan quienes documenten cuerpos para ejercer poder, existirán mujeres capaces de convertir esa documentación en su arma más mortal. Y ese es el verdadero triunfo de Lucrecia Borgia.